que ya está el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, quiero agradecerle al periodista Demetrio Laceregui. Laceregui. Me acabo de mandar un artículo de Kayla Scanton, periodista, que aparece este artículo en el New York Times. Mire el título. Estamos en, entre comillas, recesión anímica. Leí un pedazo de las noticias que escuchamos, nos ponen a nosotros en una especie de recesión anímica. Sí. Ayer usted me mandó un pensamiento. El arma más poderosa que el hombre ha inventado no es la bomba atómica, porque esa sería la aniquilación, es el miedo. La destrucción de mundos, como decía Fermi. El miedo. El miedo. Entonces, que aquí los G2, ¿te acuerdas que tenían el tema de que nosotros inventamos el miedo? No, el miedo se inventó hace tiempo. Se ha inventado siempre. Y el miedo es el arma que utilizan los autoritarios, los dictadores, para que usted no proceda. Una vez que usted vence el miedo, se acabó el problema. Entonces, frase en contra de Nerón. Tú tienes el miedo, si no tengo miedo, no te temo, ya no tienes poder conmigo. Y es por eso que quiero hablarle sobre este tema. Me llama la atención que me llega esto. No he leído el artículo completo, he leído un pedazo. Me acaba de llegar mucho. Gracias. Una frase de Hermann Göring en Nuremberg. Sí. ¿Cómo lograron ellos dominar Alemania? Con miedo. El miedo. Entonces, creo que es importante entender esto. Y segundo, quiero decirle algo que se me quedó en el tintero. La recesión en los Estados Unidos al final. Y la inflación particularmente ha venido cediendo en términos del porcentaje en cualquiera de los análisis que he visto. Porque se ha venido estabilizando el precio a la baja de la gasolina y de otros artículos. Y con esta nueva ley se crea un ambiente más positivo en los Estados Unidos, sin duda alguna. Hay países como Alemania que van a pagar un precio altísimo. Altísimo. Por las decisiones que se tomaron de largo plazo de depender de Rusia, del petróleo y del gas. Bueno, ahí estamos en ese proceso. Pero aquí en Panamá, ¿qué está pasando? Acabamos de escuchar aquí a nuestro amigo, el secretario de Energía, Jorge Rivera, está sobre algunos temas que están en la mesa de discusión. En primer lugar, creo que hay una confusión del papel de esa mesa. Y yo quisiera expresarle a los dirigentes que cuando uno entra en estos procesos de negociación, de la lucha política, lo primero que uno debe saber es que las formas de lucha política son infinitas. Y el cierre es el mecanismo de presión para meterle miedo a la población y a los gobiernos que no actúen. Esto pasa en educación. Fíjese que nosotros no hemos discutido cuáles son las reformas que vamos a hacer en educación. No, eso no está en discusión. Entonces, cuando se tocan esos temas, no, eso no se toca aquí. Lo que queremos discutir es bajar la tarifa en 45%, que sea de quien sea que maneje el sistema, va a fracasar. Eso es lo que tenemos que decirle con claridad a los trabajadores, a los educadores. ¿Sí? El que propone bajar en 45% la luz eléctrica en este país, si no me paro de la mesa y cierro, está cometiendo la imprudencia de creer que los demás, ¿sí?, van a soportar esto, o la imprudencia de decir algo que no es posible hacer. No es posible bajar la luz en 45%. No es posible. Y hay que decirlo con claridad. No hay ninguna empresa eléctrica en Panamá, ni que esté en manos del Estado, que pueda asumir una reducción del 45% de los ingresos. ¿Por qué? Porque partimos de premisas equivocadas, de que la tasa de rentabilidad de las empresas de generación, que es la que más pesa en la tarifa suya, está por encima del 100%, del 70%, va a poder bajarlo a 45%. Tendría que tener, o que si yo la quiero, o que si yo la quito, como si el petróleo, igual a la empresa no le tocaría. Entonces, ¿dónde vamos a pagar eso? Ellos saben que eso no es posible. Entonces, creo que están agotando ahora. La última encuesta que yo tengo sobre el tema de la huelga, más del 80% de la población panameña
Rechaza los rechaza la huelga, los paros y los cierres. Estamos destruyendo a los aliados estratégicos que pudieran buscar el movimiento popular. Pero en realidad, lo que me preocupa es qué es lo que se está buscando, o creyendo que la democracia es lo suficientemente débil para que el cierre de las calles nos acogote a todos, pues entonces dejamos que la destrucción del sistema se dé por cansancio y por miedo. Entonces, creo que este es un debate que hay que hacerlo con claridad. Porque cuando hablamos, Fernando, de esto de los modelos, de lo que hay que cambiar el modelo, ustedes saben perfectamente, los que son economistas y los que no son economistas, y los que han estudiado marxismo o han estudiado el liberalismo, saben perfectamente que la definición de un modelo tiene que se da fundamental y esencialmente por quién maneja los medios de producción. Carlos Marx en sus libros El Capital, Engels, David Ricardo, Adam Smith, los clásicos. Los ilustrados escoceses que le llaman. Si yo domino los medios de producción y son privados del capitalismo, y si los medios de producción son del estado de socialismo o comunismo, y del socialismo en una etapa inferior al comunismo, en la que todo es gratis y todo lo provee el Estado, vaya a ver cuál de los regímenes ha subsistido. Entonces, de eso es el modelo. Dentro del modelo capitalista ha pasado por muchas etapas. Capitalismo industrial, postindustrial, el comercio, la globalización, el neoliberalismo, etc. Y cada vez que hay procesos de cambio, el capitalismo ha tenido la capacidad de reinventarse y de readaptarse a un modelo político, que es la democracia, que es el proceso mediante el cual, a través de la votación, usted cambia el gobierno, ¿no? Así, que propone algo diferente y usted lo cambia. ¿Por qué? ¿Por asalto al poder? No. Por votación. Trump perdió las elecciones y quiso dar un asalto el 6 de enero. Perdió 2 veces. Y intenta volver. Y él tiene el derecho a volver si las condiciones normales y él pasa todos los análisis que están haciendo allá legalmente. Eso es un problema de los Estados Unidos. Pero aquí en Panamá, cuando usted votó en este proceso electoral del 19, usted votó por opciones políticas. Opciones políticas. Y yo no vi en ninguno de los proyectos del gobierno de que este era un gobierno socialista. No es. Entonces yo sí creo en el diálogo. Creo que el diálogo, ¿sí? Pero la interpretación del movimiento popular que está sentado allí, que no representa a la mayoría del país, representa a los que están sentados ahí, en algunos casos, porque a veces llegar a acuerdo con los maestros es llegar con la dirección que está ahí, es como ya hago de acuerdo, vamos a la base, pues. Entonces la democracia no se decide de esa forma. La democracia es un sistema de gobierno de representatividad. Si Fernando y yo somos los representantes, póngase, de los trabajadores de este canal, cuando vamos a negociar tenemos el poder para negociar. Ya. Y lo que firmamos, firmamos ahí. Ya, firmamos ahí, eso. Se acabó. Pero en este juego, entonces yo quiero que ustedes vean el daño internacional que le estamos haciendo a la imagen de Panamá. Porque ¿cuál es el problema fundamental de nosotros en este momento? Generar empleo. Y para generar empleo, ¿qué tenemos que hacer? Estabilizar. Nosotros los que tenemos que atraer inversión, tanto directa extranjera como inversión privada, aquí en Panamá. Así es. Bajo la base de tener una seguridad jurídica de lo que estamos haciendo. Eso genera que la gente se incorpore a trabajar y que los que están trabajando aquí tengan la seguridad de que su producción se va a colocar en el mercado. Entonces, hay cosas que podemos negociar dentro de la coyuntura, Fernando. Pero lo que estamos llevando al país es al caos. Y no hay que tener temor a discutir esto, ni descalificar a la gente, porque el que quiere pensar en un modelo o en el otro, bueno, tiene ese derecho. Lo que nosotros tenemos que actuar es con la firmeza que debe dar la necesidad de defender la democracia. Así es.